Hola a todos, espero esté funcionando. Por favor me avisan si está funcionando, si todo está bien. Hola amigos, hola amigas. Voy a ponerme los audífonos para... ¿Cómo están? Qué gusto. Bueno, empezamos. Bienvenidos a mi cuarto, en Filadelfia. Me siento acompañado. Mucho gusto. Bueno, les he puesto ahí en mi Facebook un link para el documento que es la guía de esta reunión. ¿El sonido está bien?
Aló. Aló. ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha bien ahora? Ya, ok, ya, entonces repito, ¿en qué parte me habré quedado? Ya, perdónenme, hice un movimiento con esto, ya. Me había quedado en la parte en que, ¿cuál es el secreto de Jesús? Ponemos un estetoscopio en su corazón y lo que escucharíamos es él diciendo en su corazón, Abba, Abba. Es decir, ¿por qué es una persona, por qué ha cambiado la historia, por qué es una persona tan amorosa, tan humilde, tan dulce, tan fuerte, tan segura, tan auténtica, Jesús? Por su relación con su Padre. Ese es el secreto. Tú pones un estetoscopio en su corazón y sientes eso. ¿Cuál es el secreto de los santos? ¿Por qué los santos han sido tan fascinantes, tan humildes, tan atractivos, tan dulces, tan fuertes ante el dolor, ante la adversidad? La relación. Lo que hace a Jesús lo que es. ¿Cuál es el secreto de tu ser? ¿Cuál es el secreto más misterioso que te va a hacer a ti encontrarte contigo mismo y a mí conmigo mismo? Es la relación con el Padre. Es pronunciar con Jesús dentro el Abba, que es esa expresión de niño confiado, abandonado en los brazos del Padre. Jesús todo el tiempo. ¿Cuál es la primera palabra que dice Jesús en las Sagradas Escrituras? Cuando tiene alrededor de 12 años y se pierde, o más bien lo pierden María y José y lo encuentran en el templo, ¿qué es lo que dice? ¿No tenía que estar haciendo las cosas de mi Padre? ¿Y cuál es la última palabra de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál es la esencia de la fascinación de Jesucristo, de que es una persona tan plena, tan bella, tan auténtica, tan amorosa? Su relación con el Padre. ¿Cuál es el secreto de tu felicidad? La relación con el Padre. Ahora, esa relación con el Padre es de lo que vamos a hablar hoy día, de lo que se van a tratar estas 5 sesiones. La relación no es una cosa, sino es una persona. El Padre exhala al Hijo. El Padre engendra al Hijo y ve en él todas sus perfecciones, las mismas perfecciones del Padre. El Padre, al ver al Hijo eternamente, queda enamorado de él. Experimenta un suspiro. Ese suspiro que sale del corazón del Padre hacia el Hijo es el Espíritu Santo. Exhala, expira, justamente. Expira significa que el Spiritus ex sale hacia afuera. Exhala, viene de aliento que sale. Ese aliento que sale, esa expiración que sale del Padre hacia el Hijo, es el Espíritu Santo, es la relación. ¿Y qué es lo que dice el Padre cuando ve al Hijo? Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi deleite, tú eres mi alegría, tú eres lo máximo, tú eres el corazón de mi vida, tú eres mi alegría. Esto es eternamente pronunciado, antes de la creación de los ángeles y del mundo. Esto nos lo ha revelado Jesucristo, que Él es el gozo del Padre, que vive y mora en el seno del Padre, es decir, en el corazón del Padre eternamente. ¿Y qué hace el Padre? El Hijo recibe ese amor de hijo amado, porque eso lo sabemos cuando Jesús es bautizado, este es mi hijo amado, y también en la transfiguración el Padre se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco, es decir, el que me alegra, el que me hace gozoso. Y el Hijo que reproduce, que dice gracias. La palabra más importante en la boca de Jesús. Gracias, Padre, ama de vuelta. Esa relación de amor de ida y de vuelta es el Espíritu Santo. El Padre es el amante, el Hijo es el amado, y esa relación entre ellos es el amor, es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu que pone en común a ambos. Miren cómo se llama Espíritu Santo, y ambos son espíritu, el Padre y el Hijo son espíritu, y ambos son santos, el Padre y el Hijo son santos. Es decir, todo lo que hay lo ponen en común. Entre ellos no hay barrera, nada se guarda, nada se retiene, todo se entrega y todo se recibe. Por lo tanto, el secreto de tu felicidad, el secreto de mi realización y de tu felicidad y tu alegría es de todas maneras aceptar ese espíritu que nos está regalando Jesús, que es el espíritu de la unión, de la comunión. Es el espíritu que genera de un tú y un yo, un nosotros. Es volvernos nosotros personas de comunión, de diálogo, de encuentro, de empatía.
No de barreras, sino de puente, de apertura. Esa es nuestra vocación. Esa es nuestra felicidad. ¿Qué es lo fascinante? Que esto que vemos en la Trinidad, esta donación perpetua entre el Padre y el Hijo, es lo que a nosotros nos han invitado. Nos hemos sumergido, como zambullido, en esa relación entre Padre e Hijo. Nos hemos sumergido. La palabra bautizo significa eso, significa inmersión, sumergirse. Cuando hemos sido bautizados, se nos ha dado el espíritu del Hijo. Nuestro corazón de pronto ya no vio la creación y dijo, ¿cómo será esto? Y de repente alguna intuición debe haber un creador acá, sino que nuestro corazón empezó a decir, Abba, hay un Padre amoroso, hay un Padre que te quiere. Y desde niño hemos tenido esa tendencia a confiar en un Dios amoroso, porque ya el Espíritu Santo ha ido obrando desde chicos, porque hemos sido inmersos en esta relación entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo que vamos a ver ahorita, que son los dones del Espíritu Santo, son todos dones que vienen del corazón de Jesús y que nos hacen pensar, recordar, tener afectos, sentimientos, voluntades, deseos, como los de Jesús, exactamente como los de Jesús. Vamos a sentir en nuestra vida, ya hemos sentido en nuestra vida, que tenemos intuiciones, pensamientos, aperturas de iluminaciones y que tenemos deseos de la voluntad y de los afectos que van más allá de lo humano, que yo no puedo explicar. Yo no puedo explicar por qué siento este amor, por qué siento esta fortaleza, por qué siento este arrepentimiento, esta humildad, esta dulzura, por qué siento esta iluminación, esta capacidad de entender lo profundo. Es porque Jesús nos ha comunicado su mente, su corazón en esos dones. Los dones del Espíritu Santo son 7, como el número de la perfección. Y 4 de ellos son referidos a la perfección de la mente. Y 3 de ellos son referidos a la perfección de la voluntad, de los afectos, de los deseos. Es Jesucristo que nos está dando su modo de pensar, de sentir, de ver. Bueno, he preparado unos dibujitos, de repente servirán en algo. Perdón, ¿no? Perdón porque así nomás, como no podemos tener PowerPoint y no tengo el conocimiento tecnológico, aquí tenemos que en el bautismo, de repente está al revés, pero ya después lo pueden analizar mejor. En el bautismo y en la confirmación se nos han dado esto. Aquí este circulito es como si fuera la tierra. Es decir, una tierra, imagínate una tierra árida, pero que ha sido fertilizada. Ahí hay unos puntitos más grandes que tengo en estos dos círculos. Aquí en el primer círculo he puesto las 3 virtudes, que son las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. La más grande, que está acá, es la caridad, el amor. Y acá en el segundo círculo he puesto las virtudes cardinales, la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Y acá, en el último círculo, he puesto los dones del Espíritu Santo, porque van a ser como nutrientes, agua, irrigación, todo lo que irriga la tierra y que va a ser fecundo las virtudes. La consecuencia de esta vida que ha sido infundida por el Espíritu Santo, que tenemos estas virtudes teologales y esta rico humus, que es los dones del Espíritu, va a ser, si es que se responde, va a ser una vida como la de las bienaventuranzas. Esa es nuestra finalidad, tener la vida feliz. Bienaventurados significa felices. Jesús está diciendo felices los pobres, los humildes, los misericordiosos. Esa es la vida feliz, que es el retrato de la vida de Jesús. Y acá he puesto un montón de F chiquitas, porque esos son los frutos del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué es la experiencia de tener los frutos del Espíritu Santo que ya la han tenido? Ojo, aquí no estoy diciendo algo nuevo porque ya la has tenido. Es la experiencia de vivir el cielo en la tierra. Eso quiero acentuarlo. Eso de la gracia en nosotros, que recibimos con los sacramentos, es como tener el cielo en la tierra. Es ya tener a Jesús el cielo en la tierra. La diferencia de esto con el cielo es una diferencia de grado, de progresión, pero ya participamos del cielo en la tierra ahora acá. Eso es importantísimo. Así como cuando uno comete un pecado mortal, es como una experiencia de infierno, pero con diversos grados. Lo mismo con el cielo. Ya ahora hay una continuidad entre esto y lo otro. Y aquí quiero simplemente destacar algo fascinante. Nosotros muchas veces no vemos o nos cuesta ver la maravilla de quiénes somos. Y solemos decir, claro, cuando uno comete un pecado, una limitación, se olvida de algo, solemos decir, ¿es humano o soy humano? Lo cual es verdad, limitado, contingente, frágil, te olvidas.
impacientes, egoístas. Pero también esta meditación, yo quiero poner el énfasis en que es humano, tenemos que repetirlo más en cuanto a nuestra grandeza, nuestra belleza, nuestra dignidad. Cuando experimentemos los dones y los frutos del Espíritu Santo en nuestros actos, digamos, esto es ser humano, es ser como Cristo. Es ser humano, es ser un ser humano divinizado, es un ser humano cristificado. Eso es ser humano. Tenemos que enamorarnos y fascinarnos más con la vocación que tenemos, con nuestra identidad y nuestro llamado. Puse este pequeño diagrama para entender. Este es el Padre, ¿no? El Padre lo que está en rojo es el Espíritu Santo. El Padre nos envía el amor que nos dice, eres mi hijo amado, eres mi alegría más grande. Eso es lo que nos está diciendo Jesús a cada uno de nosotros desde que hemos sido bautizados. Aquí nosotros, cuando somos hijos en el Hijo, decimos esto es ser humano. Y retribuimos al Padre diciéndole gracias. Este es el acto por excelencia de nosotros, hijos en el Hijo. Porque la misa, por ejemplo, ¿qué es? Es una acción de gracias, es entrar en la acción de gracias de Jesús, del Hijo Eterno, participando de ella, nosotros decimos este acto que es el más puro, el de los hijos de Dios. Gracias, papi, Abba, hay que decir con esa ternura. Te adoro con todo mi corazón, que eso es lo que hace Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto? El tema de los dones del Espíritu Santo, de la participación de la naturaleza divina, es decir, de la divinidad de Cristo, nos lleva a fascinarnos con el hecho de ser humanos. Hay que fascinarnos con el hecho de ser humanos. Hay que dejar de pensar que el ser humano es terrible y que el ser humano es defectuoso sobre todo y que va hacia abajo. No, lo más importante es tu gloria, tu gloriosa dignidad, tu gloriosa identidad. De una vez, tenemos que pensar más como cristianos y menos desde el mundo. ¿Qué nos va a hacer entonces los dones del Espíritu Santo? Me va a cambiar la mente, me va a cambiar el corazón, me va a hacer pensar como Cristo. Me va a hacer a mí una persona así. Que me he puesto creativo ahora en la tarde con dibujitos, ¿no? Ser una persona de Dios, ya que pongo de Dios con Remy, ahí puedes poner tu nombre, para mi prójimo, para quien sea que tú te toque amar, para que sea que Jesús te ha puesto en el camino. ¿Ya? La experiencia de los dones del Espíritu Santo, es lo que te estoy diciendo ahorita, no es para una actitud narcisista de a ver ahora cómo estoy yo perfecto, cómo yo me veo a mí mismo espiritual, cristianamente ok, como un maquillaje, como ir a la boutique para yo decorarme espiritualmente, sino es para volverte una persona don. Dejarse llevar por el Espíritu Santo, que es la persona de la comunión, de la relación, del diálogo, del encuentro, es volverse uno mismo, en mis pensamientos, en mis sentimientos, mis afectos, alguien que dona. Es empezar a entender que todos mis talentos, los naturales, los físicos, los materiales, mis posesiones físicas, todo, no me pertenece. Que mis cualidades psicológicas, espirituales, mis talentos, mis dones naturales y sobrenaturales son para el encuentro, para la comunión, para el diálogo. Eso es ser una persona conducida por el Espíritu Santo. No voy a decir dominada, porque uno coopera y uno se deja conducir por el Espíritu Santo, pero eso es ser, es volverse una persona relacional, abierta, comunión, diálogo, así, experta, maestra en eso. Una persona bien agresiva y tú ves por qué puedes salvarla, te pones a fijar en qué puedes salvar el diálogo, en qué puedes apreciar a la persona que viene y que parece una persona muy cerrada. Una persona siempre abierta a la posibilidad del encuentro, del diálogo. Otra cosa, otro dibujito que hice. Me gustan las imágenes, por eso acá me he puesto a pensar. ¿Cuál es la relación, y eso nos puede venir a la mente, entre las virtudes y el Espíritu Santo? Y como me gusta acá la tabla, la imagen de Correrolas, las virtudes, fe, esperanza, caridad, acuérdense que son 7, ¿no? Fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, son como remar y ponerte en el point donde está la rompiente de las olas. O sea, las virtudes las necesitas para meterte al mar, para remar hasta ahí, para aguantar el frío y esforzarte. Ahora, uno coopera, uno toma decisiones libres para la virtud. Ahora, tú no puedes decidir cuándo viene la ola. Esos son los dones del Espíritu Santo. Dios te los envía. Digamos que eres una persona muy perezosa. Y hace años que tienes ese problema.
Y tú empiezas a pedir al Espíritu Santo y empiezas a acudir a los sacramentos. Y de pronto, sin tú saber cómo, de un momento a otro, te viene el don del Espíritu Santo de fortaleza que te hace superarte a ti mismo en esa pereza. O eres una persona que no perdona y te cuesta perdonar y tienes ya mucho tiempo con un rencor que se ha emposado en el corazón, una tristeza, te cuesta perdonar, una amargura profunda. Y de pronto, de un momento a otro de tu vida, sientes que el don de la piedad te embarga, pero tú no lo sabes, y empiezas a perdonar con facilidad a quien te costaba mucho. Entonces tú has remado con tu esfuerzo, te has puesto en el point y de repente ha venido la ola. ¿Qué es lo que nos toca? Cuando sientes la ola venir, y por eso es importante este cursito, cuando sientes la ola venir, voltear y remar. Y subirte y dejarte llevar por la energía, por la fuerza, por la potencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo va a ser siempre un espíritu de comunión, de relación. No de cerrazón, no de ya, yo mismo, mi cristianismo está ok, marqué mis checks, estoy listo. De apertura, de don, y de hijo, y de hija, de hijito confiado, amoroso. Muy bien, les he puesto todos mis dibujitos, último dibujito relacionado a este tema, ya prometo que es el último. El barquito de arriba es vivir con las virtudes, lo cual está muy bien, es puro esfuerzo. Pero de pronto viene el soplo del Espíritu y vamos, empuja las velas. Eso es. ¿Hay que remar? Sí, claro, porque el viento no siempre está. Hay que remar y hay que pedir el viento. Y cuando viene el viento, vamos con todo. Lo necesitamos de verdad, porque humanamente tenemos tantas debilidades que necesitamos esa potencia del Espíritu que nos lleve. Estoy buscando un dibujito más. Bueno, ya acabé dibujitos por esta parte, pero hay uno más bonito. Ya, bueno, sigamos con el esquema. Hemos hablado de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde están los dones del Espíritu Santo? Están en Isaías 11. Pero muy interesante, desde el principio de la cristiandad se han aprobado, ha habido un acuerdo entre todos los santos padres de la iglesia desde el principio, desde el siglo II y III, en que esto es una realidad absoluta, o sea, una realidad objetiva, que las personas poseen estos 7 dones del Espíritu Santo, recibidos por la gracia santificante, que nos llega a través de los sacramentos, la poseemos. Es decir, y en Isaías 11 es de donde sacamos estos 7 dones del Espíritu Santo. Es decir, Isaías 11 es una profecía del Mesías que va a venir, de Jesucristo, ¿no? Y dice que este Mesías va a tener sobre él, van a posarse sobre él el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de piedad, de temor de Dios. Y ahí nombra los siete espíritus o los 7 dones. Nosotros vamos a estar ganados porque somos personas mesiánicas. Un cristiano significa un ungido. Cristo es el ungido, es el Mesías. El cristiano es un ungido, alguien que participa del mesianismo de Cristo. Significa que tú posees la misma gracia de Cristo. Vuelvo a decir, el cielo está en la tierra, en tu corazón. Benedicto XVI decía, el cielo no está en la geografía del espacio, sino en la geografía del corazón. Qué fascinante, los dones están en ti. Vamos a empezar nosotros por el último de los dones, que es el temor de Dios, y subir en escala ascendente hacia el máximo, que es la sabiduría. El temor de Dios es el temor, la fortaleza y la piedad trabajan en la voluntad. Primero uno tiene que querer, quebrarse, y después se va a ir iluminando el pensamiento, que son los últimos dones del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo quiere entrar ahí? Y vencer nuestra voluntad, más bien vencerla por el amor, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? Porque en Dios no hay nunca fuerza, todo es amor. El don de temor de Dios. Primera pregunta que les hago, si están siguiendo el esquema, pueden entenderme bien con esto. Primera pregunta que les hago, ¿puede o debe Dios ser temido? ¿Qué piensan? Porque Dios es la infinita bondad, la infinita dulzura. Y además de Dios se esperan las máximas bendiciones. ¿Cómo puede Dios ser temido? ¿Es lógico eso? ¿Les parece interesante? ¿Les parece coherente? Bueno, sí,
puede ser temido y no puede ser temido, las dos cosas. ¿En qué sentido puede ser temido? No por Él, porque Él es infinita bondad, dulzura, ternura, amor y misericordia, sino por nosotros, por nuestros pecados. Porque simplemente el hecho de que Dios, dentro de esa bondad y amor, es justo. Y por el hecho de ser justo, nosotros, al cometer pecados, somos ingratos, somos injustos con sus dones, abusamos de nuestra libertad, abusamos de sus dones, de sus bendiciones. Entonces, en ese sentido, sí podemos experimentar temor hacia Dios, miedo de Dios. Pero a la misma vez, y esto es algo muy importante, Dios se revela como misericordia infinita. Dios se hace un Dios con nosotros. Y eso es muy interesante, porque en el Antiguo Testamento el temor de Dios era la virtud, porque Dios era lejano. Y es como que a niños tú buscas ponerle los límites, ¿no? No cruces la pista porque te pueden atropellar, no metas el dedo al enchufe, y es sobre todo, cuidado, cuidado, cuidado. Ese temor de Dios del Antiguo Testamento lo que está haciendo es destacar el riesgo de alejarse. Pero una vez que la humanidad va madurando un poco, llega a la plenitud de los tiempos y viene Jesucristo, Dios es la misericordia de Dios encarnada, Dios, el Dios cercano, el Dios que se ha hecho humano, el Dios que te habla, que come contigo, que comía con los apóstoles, iba de pesca, subía a la montaña, se iban a caminar entre los prados, las flores, se iban a ayudar gente, a tocar al leproso, a sanar al endemoniado, a sentir compasión por la viuda. Es Dios compasivo, es Dios cuyas entrañas maternales se enternecen al viendo a cada persona como si fuera su hijo único. Dios que no suelta a nadie. Ese es el Dios. Ahora, es muy importante esto porque este Dios justicia genera que mucha gente se aleje de Dios. Genera que mucha gente prefiera no hablar de Dios, que no le mencionen nada de Dios, nada de la iglesia. Produce un pavor, un terror. Algo que incomoda acá, porque eso es lo natural, porque el ser humano no puede negar la existencia de Dios. Incluso el que se declara ateo no tiene cómo argumentar, cómo demostrar que no existe Dios. Entonces, por lo tanto, hay siempre una sensación de que puede ser que esté obrando lejos de Dios y que esté en el ámbito de la injusticia y, por lo tanto, de la culpa. Y es aterrador. Por eso, cuando uno cree y se abre a la fe revelada en Jesucristo, uno entra en contacto con misericordia. Es decir, que Dios te está diciendo que más grande que su justicia es su misericordia. Por eso la devoción de la divina misericordia de Santa Faustina y que promueve tanto Juan Pablo II es fascinante, es maravillosísima para poder entender el recto temor de Dios. Viendo al segundo punto, ¿no? El temor o miedo. Vamos a ver un miedo o temor que es insano, que es incorrecto, y debemos saber el temor de Dios correcto. Este temor insano también lo vamos a llamar miedo. Es decir, no es del Espíritu Santo. ¿Cuál es este miedo que no es del Espíritu Santo? Es aquel que hay, por ejemplo, es las personas que, como si Dios no existiera, lo único que quieren es simplemente los bienes de este mundo. Es decir, temen más perder fama, reputación, comida, placeres, cosas de este mundo, entretenimientos, a perder a Dios. Es decir, pierden su alma por las cosas de este mundo. Ese es un temor, un tipo de temor, que es un tipo de miedo, ¿no? Que no es de Dios para nada. Hay otro que también no es de Dios, que es, ya, está bien, cree en Dios y empiezas a operar para obedecerlo en algo, pero la verdad que lo hace a regañadientes y lo hace por el castigo, simplemente por el castigo. Por el miedo. Y la verdad que si es que no hubiera castigo, si es que no hubiera infierno, si es que no hubieran consecuencias negativas, castigo estoy llamando consecuencias negativas, no significa que Dios malo manda a castigar, sino si no hubieran consecuencias negativas de tus actos, esa persona no obedecería. Esa persona no estaría con... Eso es algo servil. ¿Dónde vemos eso? Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Qué hacen? Huyen de Dios. Sienten a Dios caminando y la culpa los mata. Pero la culpa les habla al corazón una experiencia de huye, escóndete, corre. No me hables de Dios. Es el principio del ateísmo en ese sentido. Del bloquear a Dios. Y es tan fuerte el dolor que prefiero declarar teóricamente en mi mente que Dios no existe. Porque no aguanto la experiencia de que la posible majestuosidad de Dios está en contra mío. Es la experiencia también han visto una parábola de los talentos en lo que Jesús explica, eso está en Mateo 25, que Jesús explica que da los talentos y hay uno de esos siervos que en lugar de multiplicar el talento lo entierra por miedo. Es lo mismo, es el miedo servil, es ya voy a obedecer, voy a hacer, pero solamente por miedo al castigo.
sino, o sea, nada, nadita de dónde de Dios en ese movimiento. ¿Cuál es? Vamos, antes de llegar al recto temor de Dios, al dog, hay un umbral, y esto es muy interesante. Un umbral o un pórtico, ¿no? Un threshold, como dicen los gringos. He aprendido esta charla en inglés porque le hago en la mañana en inglés. Entonces, es la experiencia de alguien cuando está esclavizado y es un siervo de las cosas del mundo, que muchas veces nuestro pecado nos ha tenido así atados a todos. Vanidades, plata, apariencia, mi imagen, mi razón, mi ego, tan fuerte que peleas con gente, te amargas, quieres tener la razón todo el tiempo, quieres tu yo, y después de esas experiencias sientes, ¿quién soy yo? ¿Soy este? Y sientes una tristeza dentro, una frustración que tú dices, esto no soy yo, me siento tan vacío, tan frustrado por dentro. No puede ser esta mi vida. Ya, ese es el umbral para pasar al santo temor de Dios. Cuando tú experimentas en el fondo una rebeldía, esa experiencia tuvo, a ver quién en la Biblia, bueno, muchos personajes, pero la parábola del hijo pródigo, cuando esta persona que había despilfarrado todos los bienes de su padre, toda su heredad, entra en sí mismo. Ese es el umbral donde pasas al santo temor de Dios. Dice Juan Pablo II, aquí en la hojita que les he dado, les he puesto esto. El temor de Dios como un don del Espíritu tiene como esencia, todos los dones tienen amor. Entonces vamos a entrar a este don de temor de Dios. Dice, no es ese miedo de Dios que te lleva a evitar pensar o recordar a Dios, ¿no? O sentir una inquietud, una turbación negativa. Se trata de algo mucho más noble y sublime, dice. Es el sentimiento sincero y trémulo que el hombre experimenta frente a la tremenda majestad de Dios. Es decir, tú te pones ante el Altísimo, ante la majestuosidad de Dios. Es decir, es muy interesante esta experiencia que siente de la persona que hace un salto entre el materialismo, entre vivir esclavo de sus sentidos, de lo sensual, de lo placentero, de lo material. La persona materialista en un momento llega, choca, toca a fondo y dice, tiene que haber algo más. Y pones a pensar en la trascendencia. No has llegado a entender mucho a este Dios, ni cómo es su corazón, su esencia. Simplemente tiene que ser inmenso. Hay algo más grande que yo. Ese sentido de la trascendencia es interesantísimo. Está saliendo por eso es muy relacionado. Este don va a facilitar la templanza, es decir, la maestría sobre los bienes sensuales, sobre los placeres, ¿no? Porque tú dices, tiene que haber algo más que lo material. Experimenta frente a la majestuosidad de Dios, especialmente cuando reflexiona sobre sus propias infidelidades y sobre el peligro de ser encontrado falto de peso ante el juicio de Dios. Se siente mirado por Dios y siente esto, ¿no? ¿Quién soy yo frente a esto? Este es lo que he puesto de el hombre que se siente mirado por Dios, como Adán y Eva, y huyen. Ese no es el don del temor de Dios. El don del temor de Dios lo he puesto acá. Se siente mirado por Dios, pero esa mirada está dentro de un corazón. Esa mirada con la que te mira Dios está dentro de un amor que es sensible y compasivo, y por eso tiene sus heridas, está llagado. Y esa mirada está llorando, está lagrimeando. Ese es un amor infinito que te mira, es decir, sabe la verdad en un sentido. Hay un juicio que Dios te está viendo con objetividad y no puede negar que tus actos han sido malos o lo que sea, pero se conmueve por ti. Y la persona que sabe y que ve a Dios así, goza, porque ve la misericordia infinita de Dios. Esa es la experiencia de los santos. Esa es la experiencia de los santos, de Santa Teresita, esa es la maestra de este salto del temor a la piedad, ¿no? Al verdadero. Ahorita voy a conectar con la piedad. Entonces, Juan Pablo II me está diciendo eso. El creyente se presenta, se pone ante Dios con espíritu contrito, humillado, sabiendo bien que debe atender a la salvación con temor y temblor. Se siente humilde, siente que tiene una responsabilidad gravísima, siente que hay un riesgo, pero eso no lo paraliza. Ejemplo maravilloso, nuestra Madre, la Virgen María. Cuando se le aparece el ángel Gabriel, en la Anunciación e Encarnación, le dice que ha sido escogida y ella, ¿qué siente? ¿Se acuerdan? Relajada, chill, no importa, o se paraliza, se bloquea, dice, no, ¿cómo me miras a mí? Es demasiado, te maleas. ¿Qué dice la Virgen? Dice que
se turbó profundamente, se turbó profundamente. Ese es el santo temor de Dios. Se turbó, pero no se paralizó. Se turbó porque la responsabilidad que le están poniendo es de hacer la mamá del Salvador de la humanidad, que va a ser perseguido desde niño cuando lo van a tratar de matar. ¿Se imagina? ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas tú con tus responsabilidades que puedes sentir una turbación? Ahora, ¿te dejas paralizar y huyes de la mirada de Dios ante ese miedo? ¿Y prefieres huir por miedo al castigo? ¿O haces como María, que no solamente siente esa turbación ante la majestuosidad de la responsabilidad, ante la grandeza de Dios, sino que a la misma vez ese temblor se mitiga, y aquí viene lo fascinante, con la piedad, es decir, con un sentido de confianza en Dios misericordioso. Y eso es lo que hay en María. Es fascinante. Otro ejemplo en la Biblia, la vocación de San Pedro, Lucas capítulo 5, cuando Jesús se mete a la barca de Pedro y le dice, rema mar adentro, y de ahí tira las redes, hay la pesca milagrosa. Pedro raya porque es su segundo encuentro con Jesús, cae a sus pies de rodillas y le dice, aléjate de mí. Temor de Dios, temblor. Él está votando a Dios y en ese sentido, por temor, y en ese sentido puede no responder a su vocación si se queda ahí. Aléjate de mí porque soy un pobre pecador. Pero mira qué interesante, Jesús, misericordioso, le dice, yo sé tus pecados todos perfectamente, pero no temas, no tengas el miedo servil, sino que te quiero dar el miedo espiritual, el respeto con confianza a Dios. No temas, desde hoy serás pescador de hombres. Le está diciendo, apuesto por ti, creo en ti, a pesar de tus caídas, a pesar de tus debilidades. Te conozco, te he creado, estás llamado a ser un santo y a ayudar a la humanidad. Le está infundiendo confianza, compasión, misericordia. Ese es el santo temor de Dios que yo te pregunto si lo has experimentado, si lo has tenido. Sí lo has tenido. No crean que solamente en los santos. Está actuando en nosotros, si no, no hubieras llegado a este momento. Ahora, este temor de Dios como don hay en un grado imperfecto y en un grado perfecto. En un grado imperfecto es, por ejemplo, voy a citar acá a una persona que ayer con la que conversé que me decía, en la cuarentena siento que extraño mucho los sacramentos, me decía. Yo pensé, qué lindo, ¿no? Y después me dice, lo que pasa es que tengo miedo de alejarme. Entonces ahí se reveló que tiene el don de temor de Dios, del Espíritu, pero en grado imperfecto. ¿Por qué? Porque dice, extraño a Jesús en los sacramentos, pero porque puede ser que yo me aleje y pueda enfriarme y dejar de amarlo. Es decir, está pensando más en su propia posibilidad de caer en este temor que en amar a Dios completamente. ¿Cómo sería un temor de Dios perfecto? Que es al que estamos invitados todos. Y invito a esta persona y me invito a mí mismo, en verdad, porque yo no creo que tenga mucho el perfecto. Todos tenemos que cultivar el perfecto como decir, te extraño Jesús, te amo Jesús, pero te amo no por lo que me pueda pasar a mí si es que me alejo, sino por lo fascinante que eres, por lo hermoso, por lo generoso, por lo dulce. Porque tú has venido a buscarme en la tierra, naciendo dulce como un niño y buscarme y tantos milagros y te has dejado los sacramentos para mí, me has dejado tu palabra, me has dejado tu madre, me has dejado los santos. ¿Cómo pagaré tanto bien, tanto don? Ese es el temor de Dios. Perfecto. Entonces, es un miedo a entristecer a Dios con mi falta. Es decir, estoy atento, tengo un temor santo y temblor por el sentido de responsabilidad porque puedo herir el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Puedo hacer sufrir a un Dios tan bueno. Puedo ofenderlo, eso significa. Es por una experiencia de corazón que se conecta tan íntima de amor. Ese es el santo temor de Dios. Ese amor, esa compasión. Ya. Hacia ahí hay que apuntar. Yo sé que no siempre nos pasa, que es la llamada contrición. Hacia ahí hay que ir. Y sí se puede. Vamos. Efectos. Ya voy terminando el temor de Dios. Tranquilitos, ya falta poco. Primer efecto, he puesto el sentido de la majestuosidad, de la trascendencia de Dios. Hay un pasaje lindo en Isaías 6. Isaías capítulo 6, cuando Isaías, el profeta, recibe la vocación, el llamado. Él está en el templo y tiene una visión de los serafines que empiezan a cantar santo, santo, santo. De ahí nosotros hemos sacado el santo. Pero cantan con las alas tapándose el rostro. Es decir, ante la majestuosidad de Dios, los ángeles lo ven cara a cara. Y él cae de rodillas y dice, ¡ay de mí! Soy un hombre impuro, de labios pecadores. Y estoy perdido, dice. Y de pronto ve como un serafín trae un carbón ardiente y lo pone sobre sus bocas y purifica su corazón.
Es decir, qué interés. Ese es el sentido de la majestuosidad, de la tremendez de Dios. Tenemos que tener ese sentido de temor y temblor. Segundo efecto, es una experiencia de contrición profunda y de rechazo del pecado. Es decir, no dialogas con tu propio pecado cuando tienes el santo temor de Dios. ¿No te parece ok ser un poquito vanidoso? Vanidoso en el sentido de vivir para tu imagen, para tu vanagloria, para que te aplaudan. No, ¿no te parece ok tener un poquito de miradas impuras y tener bromas de doble sentido y cualquier cosa? O de hacer bromas que tú sabes que entristecen a alguien y que lo ofenden. No, no te parece ok. Cuando estás lleno del temor de Dios Santo, no quieres ofender a Dios en lo más mínimo. No quieres ofender a tu prójimo en lo más mínimo. El pecado lo rechazas, lo odias, porque tú sabes la grandeza de tu dignidad y la grandeza de ese amor infinito que está atado a ti, que es el amor de Dios. Ejemplo de eso, Jesús, cuando purifica el templo. ¿Cómo anda Jesús a purificar el templo? Con látigo, con fuerza ante los mercaderes. Ahora, tu corazón es un templo más valioso que ese templo. Tu corazón es el templo de la casa del Padre. Y Jesús dice, el celo por la casa de mi Padre me devora, me consume. Tú tienes que tener ese mismo fuego y rogar a Dios por ese mismo fuego para que tu corazón sea purificado de apegos a cosas que sabes que son malas. Siempre con esperanza en la misericordia de Dios, con dulzura, ¿no? Tercer efecto del temor de Dios, la vigilancia, la sobriedad. Estás atento. Ya no te expones a situaciones de pecados. Si sabes que ver tal película, que meterte a tal página de internet te hace caer, te pone en ocasión de pecados. Si sabes que acercarte a tal persona en tal momento va a hacer que caigas en ira y que lo trates mal, entonces sé inteligente. Estás atento, vigilante. Jesús dice, orad, ser vigilantes y orad para no caer en tentación. Tenemos que ser así, atentos. Y Jesús nos ha dejado muchas frases relacionadas a la vigilancia. Por ejemplo, prepárense que no sabe cuándo va a venir el Hijo del Hombre en su segunda venida, ¿no? Medios para fomentar el temor de Dios, aquí acabo. Primero, pedirlo, porque nosotros no lo producimos. Pedir esa ola, ¿se acuerdan la imagen del tablista? Pedir que venga la ola del Espíritu Santo. Pero para eso hay que estar nosotros pensando en este temor de Dios es que lo necesita. Sobre todo las personas que tenemos esta falta de contrición, a veces apegos o materialismo, ya, vamos a pedir y reflexionar, ¿qué cosa? En el poder, la grandeza de Dios, tu pequeñez, el universo inmenso y tu nadita. Otro medio, examen de conciencia, donde tú reconozcas en qué te has alejado de Dios. Puede ser todos los días o algunas veces a la semana. Toma nota, atento, y tengo un dolor mirando la cruz, mirando el crucifijo, te va a ayudar eso. Otro medio es, recuerda qué has sentido la última vez que caíste en un pecado grave, ¿no? Esa sensación de frustración, de vacío, para de una vez saber, yo no quiero dar pasos en esa dirección porque ya sé a dónde llevan. Muy bien, bueno, van a poder reproducir esto si es que hablé muy rápido. Don de piedad, eso es fascinante. El don de temor necesita la piedad. Ambos son dones que actúan en el corazón, en los deseos más profundos. La piedad necesita mitigar el sentido de majestuosidad y de reverencia, porque si no, no se puede quedar como San Pedro en el apártate de mí, en la turbación, ¿no? Entonces necesitamos que venga la piedad, hay que pedir la piedad. ¿Cuándo, en qué personas necesitan la piedad? Bueno, la verdad que todos la necesitamos, pero cuando nos cuesta rezar, cuando necesitamos sentir al Dios amoroso, bueno, misericordioso, cuando necesitamos perdonar a alguien. ¿Qué dice Juan Pablo II? Dice, la piedad es la ternura como actitud sinceramente filial, como sinceramente de hijos para con Dios. Una ternura sincera de tu corazón, no solo de exterior, de palabras, sino, y que se va a volcar en oración espontánea. La experiencia de tu propia pobreza, dice Juan Pablo II, existencial, de este vacío de las cosas del mundo, suscita en el hombre la necesidad de recurrir a Dios para obtener su perdón, su ayuda, su gracia. Voy corriendo, ayúdame. Es como María Magdalena, o la pecadora adúltera, corre a sus pies y empieza a llorar cuando ve la ternura de la mirada de Dios, cuando ve a Jesús que la perdona a la mujer que iban a apedrear. El don de la piedad se empieza a despertar, que alimenta esto.
profunda confianza en Dios, que vea a Dios como un Padre providente. Es decir, el temor de Dios ha visto a Dios sobre todo como majestuoso, altísimo, grandísimo. Yo, nadita, polvo, veo a Dios, piensa en la Tierra, piensa, a mí me ayuda a pensar esto, en el sistema solar, en la cantidad de galaxias, cuántos sistemas solares hay en nuestra galaxia y cuántas galaxias hay como la nuestra, como la Vía Láctea. Y así, prolóngate a la inmensidad del universo y mira tu nadita, ¿quién eres tú en el mundo? Llénate de asombro, de reverencia. Ahora, cuando entras a la piedad, experimentas ahí la intimidad misericordiosa, pero necesitas los dos para ser como Cristo. Los dos para tener el corazón de Jesús, no solamente uno, porque se puede abusar de la cercanía de Dios, abusar de su nombre, abusar de los sacramentos, abusar de la Escritura y citarla como que sea y usar la palabra de Jesús como cualquier cosa. Por eso es muy bonito, por ejemplo, a veces usar el término Señor Jesús en vez de Jesús. Cuando dices Señor Jesús, estás refiriendo a su majestuosidad y a su humanidad. Cuando dices Señor, te refiriendo a su grandeza, altísimo. Cuando tú dices solamente Jesús, estás refiriéndote a su cercanía amistosa, Jesús de Nazaret, al hombre. Pero las dos son importantes. Esa síntesis que genera temor y piedad, hermosa. Una cita de San Pablo que les he puesto acá en el documento, Romanos 8, del 15 al 16, que me parece fascinante. Dice San Pablo a los romanos: ustedes no han recibido un espíritu de esclavos que los esclavice al miedo, es decir, no vivan con el miedo que no es de Dios, el miedo mundano, el miedo de esclavos de Dios, que miran porque dice, porque el miedo mira al castigo. Eso lo puedes ver en 1 Juan 4, también lo explica San Juan, 1 Juan 4, o lo puedes ver acá también, en Romanos 8, 15. Dice, si no han recibido un espíritu de hijos adoptivos, han sido adoptados como hijos. ¿Qué significa eso? Que tienes el apellido de Dios, eres un hijo de Dios, tienes los derechos de Dios porque vas a recibir como hijo adoptivo la herencia, la heredad de Dios, el cielo. Ya es tuyo, por favor, alégrate, porque eso te va a llenar de piedad. Si es que ahorita ya te consideras un heredero del cielo. Y también no solamente eso, sino que corre sangre divina en ti, por el bautismo y por la Eucaristía, por los sacramentos, corre en ti la sangre de Dios. Es decir, hijo adoptivo, es lo que aquí está diciendo Pablo. Por lo tanto, dejen el pensamiento de esclavos y transfórmense en un corazón y en una mente de hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en síntesis se está trayendo? Y acabo ahorita, por favor. Es esta virtud de la piedad, es espíritu de familia de Dios. Dios mi Padre, y aquí voy a ver esto. Espíritu de familia de Dios y mis hermanos, los santos, todos. Ahorita voy a explicar ese detalle. Gratitud, quiero resaltar esto. La piedad, desde donde la piedad se cultiva con la gratitud, se fomenta con la gratitud. Quieres crecer en la piedad, toma, lo he puesto al final, es una lista de cosas de las cuales estás agradecido. Como la piedad es del corazón de Cristo, porque todos estos dones del Espíritu Santo son hábitos del corazón de Jesús, el corazón de Jesús es el ser humano más agradecido de la historia, quiero decírselos. Es Dios, pero está profundamente agradecido. La palabra más frecuente en el corazón de Jesús es gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Antes de, por ejemplo, resucitar a Lázaro, te doy gracias Padre, porque tú siempre estás conmigo. O en un momento en Lucas 10, versículo 21, llegan los apóstoles felices de haber hecho su misión y haber curado y sanado, y él mira al Padre, se llena de gozo, Jesús, y dice, gracias Padre, porque has revelado esto a los pequeños y sencillos de corazón, a los que son como yo, hijos pequeños, y se alegran, gracias. La última cena, ¿qué hace? Toma pan y dando gracias lo bendice. Todo Jesús es un corazón de hijo, que es un corazón de gratitud. Tú y yo vivimos en Cristo, con Él y en Él. Por lo tanto, nuestra palabra principal, nuestro sentimiento principal tiene que ser gracias cuando te levantas y cuando te vas a dormir. Gratitud. Vamos a los efectos de esta piedad. Ternura filial. Ternura filial. Santa Teresita de Lisieux, si quieren una santa experta, cada santo destaca en un don del Espíritu, ella destaca en el don de la ternura filial. Es muy fascinante si alguno sufre de escrúpulos, es decir, de un miedo servil de Dios, de un miedo así insano, ella, porque tiene esta audacia, confianza, que a la misma vez tiene temor de Dios, pero es, por ejemplo, cuenta que habían monjitas que pasaban cuando la veían en su celda, a Teresita, muy joven, ¿no? 23, 24,
La veían mientras cosía llorando. Y le preguntaban, ¿por qué lloras? Y ella, no, no te preocupes. ¿Por qué lloras? No. Bueno, cuéntanos, ¿por qué estás tan...? Y ella decía, es que estoy meditando el Padre Nuestro. Y solamente meditar que Dios es mi Padre me hace llorar. Estremece mi corazón, decía Teresita. Bueno, la ternura filial, primer efecto. Segundo, es una adoración de la paternidad divina. Es decir, tú ves a Dios, tú ves a Jesús hablando con su Padre en la mañanita cuando se iba a rezar, Jesús en la noche cuando se iba a rezar. Y tú te conmueves viendo la relación eterna, es decir, antes de que existan los ángeles, el mundo y todo, que eternamente el Padre está enamorado del Hijo y el Hijo enamorado del Padre. Que tú ves eso y tú dices, antes de que exista el mal, que existan los males del mundo, que exista yo, ya el Padre y el Hijo están en una expiración de amor eterna. Empiezas a contemplar eso y te conmueve demasiado porque tú sientes que ese eres tú, que tú estás en el Hijo. Otro efecto, abandono en los brazos del Padre. Así hayas sufrido algo muy grande, es decir, sientes que así sufras enfermedad, epidemia, pandemia, lo que sea, crisis económica, tú dices, yo confío en ti, Jesús, en ti confío, Padre, en ti confío. En tus manos encomiendo mi espíritu, Padre, siempre estás conmigo. Abandono en los brazos del Padre. Otro efecto de la piedad es ver en el prójimo a tu hermano, a tu hermana, un sentimiento de familia. Incluso en el enemigo. San Francisco de Asís aquí es un grande, ¿no? Es, incluso en el leproso, incluso en el que te trata mal, tú lo sientes, porque al haber sentido ese don de paternidad de Dios que es inmerecido, esa ternura que tú te asombras, ¿cómo puede ser que yo sea hijo de Dios? Que ese asombro también lo tiene San Juan, en Juan 1 Juan 3, en primera carta de San Juan capítulo 3, él se asombra, somos hijos de Dios, dice, él no puede creerlo. Empiezas a ver a los demás y dices, también es hijo de Dios, y su alma es eterna. Ese es un don de la piedad. ¿Qué pasa? Que a tus superiores en el trabajo los ves como padres. Empiezas a tener la mente de familiar entre tu corazón. A tus inferiores, hijos o en el trabajo, los ves como hijos. A tus iguales los ves como hermanos. Eso es lo que produce la maravilla de este don de la piedad. Todo está conectado con esta fraternidad universal, eso sientes. Y además, bueno, esto lo voy a decir ahorita en los medios. Medios, recomendaciones para esto. Tomar nota, así como un medio para el temor de Dios es tomar nota de cosas en las que has caído y sentir tu dolor de corazón por cómo puedes herir el corazón de Jesús. Aquí, toma nota de las bendiciones, de los regalos, con gratitud. Examen de conciencia, pero de sus bendiciones. Es decir, el examen de conciencia se aplica a ambos, a nuestras deficiencias, caídas, pero juntamente a las bendiciones. Examen de conciencia es de las dos. No es de uno solo, porque si no nos acabamos siendo esclavos y sintiendo temor servil, el que no es verdadero de Dios. Tenemos que hacer examen de conciencia con las dos. Eso es lo que hace un hijo de Dios, un hombre enamorado. ¿Qué más? Cultiva amor fraterno intenso, otro consejo. Tercer consejo, siente que estás en la casa del Padre donde estés, en un lugar pobre, desordenado, triste, en la naturaleza, en los árboles, los animalitos, cuídalos. El agua, el aire, tus dones, siente que todo pertenece a casa, siente el carácter de familia, que por lo tanto de hogar en el cosmos, en todo. Eso es un medio, bueno, no sé si se pueda, cómo cultivarlo, ¿no? Pero ustedes tienen que cultivarlo, es un consejo que les daba. Pidan esto con más confianza. Bueno, he acabado la charla de hoy y les mando una tarea para la próxima semana. Lo siguiente, escojan uno de los medios que he puesto en el temor de Dios, ya sea el examen de conciencia, ya sea analizar cómo estás tú, por ejemplo, vigilante o no a las tentaciones, a tus propias debilidades, si que das pasos o no en ocasiones de pecado, ¿no? Vigilen, analicen cómo están ustedes en el temor de Dios y tomen nota. Y también hagan su examen de conciencia de bendiciones, de gratitud, de las cosas que Dios te ha dado, que tan agradecido estás con la vida, con los regalos naturales que te da y los sobrenaturales que tienen que ver con tu relación con Dios. ¿Qué tanto sientes, por ejemplo, amor a María, una ternura hacia el Papa, una ternura hacia los santos, hacia las almas del purgatorio? ¿Qué tanto sientes esa familia cósmica, ¿no? Analízate en la piedad, analízate en el temor, qué tanto respeto esa majestuosidad, o si juegas a veces imprudentemente con Dios, con sus cosas sagradas y hablas de mal de Él, y de los santos y de los curas y lo que sea, juzgando, o analiza esa parte y analiza también la parte de la bendición, de la piedad de Dios. Y busca a alguien que esté participando de este cursito
y tengan un diálogo. Esa es la tarea para la próxima semana. Es mi consejo, obviamente. Y de así pueden ejercitarle, tomar conciencia. Bueno, voy a ver si tienen alguna pregunta. Si no, creo que no van a tener. Dios los bendiga, hermanitos. Si quieren me escriben ahí preguntas abajo y las responderé después. El Señor esté con ustedes. Dios Padre amoroso, bendice a estos hijos tuyos que están sedientos de tu espíritu, que quieren amarte con confianza filial y con reverente respeto. Llénalos en esta semana de los dones de temor y de piedad que tanto necesitan. Santa María intercede por ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, hermanitos. Dios los bendiga mucho. Voy a ver.